buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme en nombre de la FESITRAJU, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Y bueno, voy a tratar de ser rápida y breve en función del tiempo que nos han asignado. En primer lugar, me gustaría hacer una caracterización de lo que consideramos uno de los principales problemas que actualmente posee el sistema judicial argentino. Uno de esos problemas se debe a la falta de conocimiento público, de visibilización, como un poder del Estado, digamos, como el Poder Judicial, con respecto a sus ciudadanos, no solamente de sus personas, principalmente quienes ejercen la magistratura, sus jueces y juezas, sino además y fundamentalmente de sus actos. Y estos problemas, este problema acarrea un fuerte desprestigio, que creo yo que es una de las principales batallas. El desprestigio del Poder Judicial no es nuevo, pero sí va creciendo. Cada vez más la población, el ciudadano, la ciudadana común desconfía o no cree en este poder del Estado, ¿no? Institucionalmente hablando, esta es una situación grave. ¿En qué se funda ese desprestigio? ¿O cómo lo podemos materializar a los fines de elaborar soluciones a este problema? Bueno, una de las cuestiones es las formas, el soporte papel, para decirlo de alguna manera, el lenguaje, muchas veces incomprensible, muchas veces ilegible, la excesiva rigurosidad hay que aplicarla en la decisión, no necesariamente en el lenguaje. Bueno, creo que acá el principio de oralidad es uno de los temas que es bueno que este consejo aborde, no solamente en la materia penal, sino también en las otras materias, en las otras competencias que se tratan en el Poder Judicial. La infraestructura, no solamente el formato edilicio del Poder Judicial, sino además también geográfica, su ubicación geográfica. Muchas veces, muchas administraciones de justicias en varias jurisdicciones se han planteado la descentralización para posibilitar o facilitar el acceso a la justicia. Pero ¿qué sucede con esta descentralización? Y voy a dar un ejemplo que sucede acá en la ciudad de Buenos Aires. Las oficinas que se llevan a los barrios o por ejemplo a las villas son oficinas que atienden consultas y que muchas veces se superponen con otras. Tenemos, por ejemplo, en la Villa 31, casi en la misma manzana, oficinas de Atajo, junto con oficinas del Ministerio Público de la Defensa de Nación, junto con oficinas del Ministerio Público de la Defensa de Cava, que hacen la misma tarea de oficinas de la Defensoría del Pueblo o que hacen la misma tarea que acceso a la justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces hay una sobrepoblación, digamos, en la materia de descentralización, donde se atienden consultas que aparte se resuelven en otras dependencias que están centralizadas. Entonces creo que la descentralización es otra cuestión fundamental, pero hay que descentralizar las audiencias, hay que descentralizar los juicios, no hay que descentralizar oficinas que en definitiva meramente atiendan consultas y no resuelvan, no lleven el servicio de justicia a la gente. Y otra cuestión es, cuando hablamos de esta falta de conocimiento, esta lejanía con la población, a las personas suele no conocerse el pensamiento, la cara, el nombre, el apellido, el patrimonio de los magistrados y magistradas argentinas. Y esto es un problema que hay que atender de manera estratégica porque son funcionarios públicos y funcionarias públicas que deben servirse y deben estar puestos y deben ser merecedores de reproche social. Entonces es importante que sean conocidos por la ciudadanía. Creo que hay que dotar a los distintos procedimientos, no solamente en el momento de selección del concurso para ser magistrado y magistrada, de mayor publicidad. Pensemos ahora que según la normativa actual y la Constitución, la audiencia pública se realiza en el Senado, más allá de que son públicos los actos del Consejo de la Magistratura, habría que pensar mecanismos donde esa publicidad, ese conocimiento de esos futuros magistrados y magistradas sea más claro, más accesible, esté sometido al escrutinio popular, por decirlo de alguna manera, de manera previa a ser magistrado. Y luego en el qué hacer durante
la magistratura durante el ejercicio de la función. Hay pocos jueces o juezas que, por ejemplo, aparecen en los medios de comunicación o van a explicar o explican sus actos de gobierno, sus sentencias, y esto también genera una lejanía con la ciudadanía en base a, podríamos decir, un manto de oscuridad que hay sobre el Poder Judicial, un manto de oscuridad, y en la oscuridad no se ve ni lo malo ni lo bueno. Y en la oscuridad, luego cuando se quiere sacar a la luz, muchas veces se lo hace para presionar a ese magistrado para que falle de tal o de cual manera. Cuando se expone un magistrado a la visibilidad pública a través, por ejemplo, de los medios masivos de comunicación, se lo hace ejerciendo una presión sobre su trabajo, sobre su jurisdicción, digamos. Entonces, para evitar eso, creo que es necesario que esa publicidad sea constante, sea permanente y sea normada y reglada también. Después, algo que sí acarrea mucho a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y que es un análisis hacia adentro de la institución, no solamente en relación con la ciudadanía, no solamente en relación con el conocimiento, sino cómo son las relaciones al interior del Poder Judicial. Bueno, es una estructura jerarquizada, es una estructura patriarcal, hay pocas mujeres que llegan a los altos cargos de funcionarias o altos cargos de la magistratura, ya sea como juezas o ya sea como juezas de superiores tribunales o de las cámaras o de las cámaras de casación. Entonces esto es un problema que también debe ser abordado de manera transversal. Como dije antes, la oralidad de manera transversal, también la perspectiva de género hacia el interior del Poder Judicial, hacia la composición y la integración de sus diversos órganos, así como también en la perspectiva de género en el momento de resolver los problemas que los justiciables vienen a traer al Poder Judicial. Hay una cuestión también para evaluar profundamente que tiene que ver con esto de la estructura jerarquizada y patriarcal, que es el maltrato laboral, el acoso laboral y los diversos mecanismos de moving que existen en el Poder Judicial. La actividad judicial es una actividad sensible, ha sido catalogada así por la Organización Internacional del Trabajo, y las presiones a las cuales son sometidos magistrados, magistradas, funcionarios y empleados son muy grandes. El 70% de las licencias que se toman en el Poder Judicial son licencias psiquiátricas. Entonces, acá también hay una cuestión a evaluar y a ponderar fuertemente, que es las relaciones laborales y cómo se desarrollan. Entonces, cuando pensamos en los perfiles de quienes van a conducir grupos humanos en el Poder Judicial, sean jueces, juezas o funcionarios de alto rango, también hay que pensar en que ese funcionario, ese futuro magistrado tenga un perfil acorde a conducción de grupos humanos, acorde a perspectiva de género, acorde a desarrollo de buenas prácticas laborales, etcétera, etcétera. Y también incorporar, y debe ser incorporado como causal de mal desempeño, como causal de sanción, en el marco del Consejo de la Magistratura, el ejercicio de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Otra cuestión, ustedes sabrán que en el Poder Judicial Federal, en el Poder Judicial Nacional, en los Ministerios Públicos Nacionales y en muchas provincias, a excepción del Poder Judicial de la Cava, no existe la negociación colectiva, no existe el convenio colectivo de trabajo y no existe el ámbito de negociación paritaria. Entonces, eso es otra cosa también que hay que salvar, porque el manejo y de las relaciones laborales, el establecimiento de las condiciones de trabajo y la discusión salarial es una manera de democratizar hacia adentro una institución. El establecimiento de comités mixtos, por ejemplo, en este marco del COVID, para establecer los protocolos de seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Los ámbitos de discusión tripartito que existen en los otros poderes del Estado, menos en el Poder Judicial, son fundamentales.
En ese sentido voy a girar por Secretaría un proyecto de ley que hemos presentado y que tiene estado parlamentario a los fines de que se establezcan las convenciones colectivas de trabajo en el Poder Judicial, involucrando no solamente a la Nación, sino también al resto de las provincias. Y bueno, algunas consideraciones que se relacionan con esto que acabo de decir respecto de el ingreso democrático, por ejemplo, el ingreso democrático. Ustedes bien saben que el ingreso democrático es una ley, la ley 26861, que se encuentra vigente, fue sancionada en el año 2013 y aún hoy no se aplica. O sea, es una ley plenamente vigente que aún hoy no se aplica. En este sentido, ¿cuál vemos que es el inconveniente? Que las potestades de autoridad de aplicación han quedado en manos de la Corte Suprema y que esto nos lleva a que podamos repensar o proponemos que se repiense que la autoridad de aplicación sea la Corte. Entendemos que el organismo encargado de aplicar el ingreso democrático debe ser el Consejo de la Magistratura. Y esto se liga un poco también a uno de los puntos a analizar por este Consejo, que es la administración de los recursos del Poder Judicial. Ustedes saben que el sujeto presupuestario en esta materia es uno solo, es único, es la jurisdicción número 5 en el presupuesto nacional, es la jefatura la posee la Corte Suprema, contrario de lo que dice la Constitución Nacional, que en su artículo 114, inciso 3, cuando determina las funciones del Consejo de la Magistratura, es clarísimo al respecto e indica que debe ser el Consejo quien administre los recursos del Poder Judicial. Bueno, hoy esto no sucede y esto hoy ocasiona casi, les podría decir, y lo digo con conocimiento porque soy consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, una administración un poco esquizofrénica respecto de los recursos, puesto que hablamos de un solo sujeto presupuestario que en un área, Consejo de la Magistratura, posee déficit y en otro área, Corte Suprema de Justicia de la Nación, posee superávit. Entonces, muchas veces ese único sujeto presupuestario tiene inconsistencias y hasta incluso sucede que hay deudas, hay un acreedor, a veces funciona como acreedor y deudor el mismo sujeto presupuestario. La Corte le reclama al Consejo deudas que posee, que le gire partidas, y esto nos ha llevado a problemas entre la Corte y el Consejo en materia de administración. Ha llevado a problemas a que el Consejo de la Magistratura tenga deudas con otros organismos, por ejemplo con la AFIP, cuando no ha podido pagar los salarios, mientras ese mismo sujeto presupuestario tiene superávit con el cual podría pagar esas cargas sociales que adeuda ante la AFIP. Bueno, en este orden de ideas creo que alivianaría, cuando se habla del trabajo específico al cual debe dedicarse la Corte, muchas de sus tareas si no se dedicara a la administración, que es una potestad que la Constitución le ha dado al Consejo. Muchas veces sucede que la Corte Suprema saca más acordadas que sentencias, entonces hay un tema ahí que resolver, es el abocarse exclusivamente a la tarea para la cual los magistrados, los altos grados de magistrados del país han sido designados. Otro punto, y para ir redondeando, tiene que ver con la dedicación exclusiva en el Consejo de la Magistratura. En ese punto en particular, entendemos que es fundamental establecerla con claridad para todos los estamentos. Hoy los abogados tienen suspendida su matrícula, pero los diputados son diputados y consejeros. Esto muchas veces acarrea problemas prácticos y de implementación. Claramente les puedo decir que se han superpuesto sesiones con reuniones plenarias del Consejo. Claramente les puedo decir que una persona que no viene o que no conoce en profundidad el Poder Judicial y es diputado o senador de la Nación y tiene que además conocer otro órgano del Estado, otro poder del Estado, no alcanza el tiempo material para realizar esas tareas en simultáneo. Es una realidad que realmente hay que resolverla. Creo yo que se puede, bajo el mismo mecanismo de elección de las cámaras del Congreso de la Nación, elegir representantes de los distintos bloques según las mayorías para ocupar el estamento legislativo en el Consejo de la Magistratura, así como también creo que la dedicación exclusiva tiene que ser parte del estamento de magistrados, que no deberían poder ser jueces al mismo tiempo que son consejeros. Con respecto al Ministerio Público entendemos, y hay proyectos presentados en el Congreso de la Nación, entendemos que el mandato no debe equipararse a vitalicio como en la Corte Suprema, que sí debe ser
con un plazo limitado, como sucede en casi todos los países de América Latina, que ronda entre los 6 y los 10 años este plazo de mandato. Y por último, el juicio por jurado sí alcanzarles después también por secretaría una discusión que se ha dado en el Congreso de la Nación en el año 2018, donde se ha arribado casi a un texto de consenso de todos los bloques para el establecimiento de una ley marco a nivel nacional, que luego las provincias podrán ayornar, adherir y demás. Esto también me parece importante para conocimiento de este Consejo, poder facilitarle ese proyecto, que es una base fundamental sobre la cual podremos cumplir esta garantía constitucional del juicio por jurados. Sin más, les agradezco y espero que tengan éxito en esta tarea tan importante para la Argentina.